Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Luis Raff, soy el creador del sistema floral argentino, el sistema floral brasilero, uruguayo, de Costa Rica, de Estados Unidos, México, Israel, la Patagonia, Chile y otros que nuclean lo que se llamaría las flores de Raff. Llevo 40 años trabajando en la investigación de la terapia floral, flores de Raff, y desarrollando una investigación muy profunda de lo que son las esencias florales. Nuestro sistema se compone de 317 flores, más 500 desarrollos de compuestos que abarcan una infinidad de patologías que la ciencia no conoce, que la ciencia no puede estudiar. Y justamente en esta presentación la idea es que ustedes conozcan a qué nivel ha llegado esta investigación, a qué nivel ha llegado la terapia floral que he desarrollado hasta el día de hoy. Es importante que, más allá de esto, ustedes sepan que yo soy doctor en medicina cuántica y energética. No solamente ese es el tema, sino que también soy doctor en psicología orientada en las terapias naturales. También otra de las cosas importantes es que se pueda ver y comprender cuáles son los alcances de una verdadera terapia. Yo me he encontrado con infinidad de trabas desde que comencé a investigar. Trabas muy profundas de gente que verdaderamente en su momento buscó otros intereses y no comprendió cuál era el camino. No tengo nada que decir en contra de ninguna de esas personas, ni tampoco tengo nada para plantear de cuál fue el camino que me tocó recorrer. Pero sí puedo hablar de muchas cosas, de muchos alcances que a mí me fueron mostrando durante todo este periodo de 40 años, que es lo que el doctor Edward Bach no logró enseñar, ni ha logrado enseñar hasta el día de hoy. Porque una cosa es querer trabajar con florales, otra cosa es hacer florales, y otra cosa es llegar a entender en qué campo trabajan los florales y cuál es la diferencia de la terapia floral en el campo de la conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre la terapia floral y las terapias no ortodoxas? ¿Cuál es la diferencia que tiene la alopatía con los alcances de una verdadera terapia floral? Y después de estar tantos años trabajando, he encontrado que la terapia floral, a la cual yo represento, que la terapia floral de Raff,
tiene alcances más profundos de lo que se podría pensar. Alcance de poder llegar hasta poder trabajar tranquilamente un cáncer como si nada fuera, en un periodo de tiempo respetable, debido a que la terapia floral tiene mecanismos y que no funcionan como lo que se cree o se piensa. Mecanismos profundos en donde llegar a poder equilibrar o disolver lo que se quiere ver como si fuera un tumor u otro tipo parecido dentro del campo de las patologías, como le quieran llamar, cáncer u otras, cómo este sistema puede tranquilamente trabajar, abordar, enfrentar, reconocer y apuntalar todo un campo de radiaciones que no vibran en la frecuencia de la luz que se necesita para restablecer los campos de energía, y que lograr entender que el cuerpo humano, donde nosotros desarrollamos todas nuestras capacidades, tiene la opción por propia naturaleza con la cual fue creada la idea de sostener en el tiempo los cambios que se necesitan en la conciencia para mantener estable el equilibrio y la razón de ser y estar. Y cuando hablo de la razón de ser y estar, estoy hablando de algo que trasciende la relación con el propio cuerpo. Estoy hablando de campos vibratorios, estoy hablando de energía, estoy hablando de una energía que es única, porque fue creada de una manera, con una inteligencia superior a los que todos creemos que existen. Entiendo que la ciencia puede hacer cosas buenas. Entiendo que la ciencia puede aportar ideas, pero entiendo que la ciencia no da soluciones. Porque la ciencia, en muchos aspectos, bloquea por intereses el camino más trascendente, que es el camino de la vida. Y cuando hablo del camino de la vida, hablo de cosas que están implícitas en esa propia energía, en las memorias, en los aprendizajes, cosas tan especiales que muchas personas ocultan por no entender, por dejarse llevar, porque tienen viejos recuerdos con misterios que no logran ser descubiertos o desnudar su espíritu ante los demás. Y cuando estoy hablando de estas cosas, estoy hablando de una investigación muy trascendente a la cual hemos llegado hoy, al poder responder lo que la ciencia no quiere ver.
Pero para eso en la terapia floral deberíamos hacer un reconto de realidades. Porque una cosa es lo que descubrió Bach, la otra cosa es lo que entregó el doctor Edward Bach. Dos libritos que eran insignificantes, dos cositas así. Cúrese a usted mismo. Y los 12 curadores, punto. Pero hoy llegar a descubrir la relación que puede tener un sistema floral cuántico, está mucho más allá de pensar administrarle simplemente un floral a una persona. Está mucho más allá de entender qué somos. Está mucho más allá de lograr encontrar respuestas que no son simples, porque a veces no necesitamos conocer esa respuesta. A veces lo que necesitamos conocer es lo que está aconteciendo en el aquí y ahora, que necesito modificar en un estado de conciencia que no es medible a una realidad. Y eso era el problema de Bach, porque el doctor Bach no buscaba otra cosa que curar la toxina intestinal. Claro, pero hoy nos encontramos con un cuerpo que está lleno de parásitos, en distintos lugares, hasta en el cerebro, en la materia fecal, en el corazón, en distintos lugares. Y los médicos saben que cortando y abriendo encuentran todo eso. Pero así como Alberto Cortés en un momento de su canción dijo: caminante, hazte camino al andar. Le pregunto a toda una ciencia de factores de creencia el por qué durante muchos años mucha gente no permitió hablar de Raz. No permitió hablar de Raz por los intereses que existían en su momento, de mucha gente que se fue de Argentina, incluso a México, y se hacen llamar grandes doctores, ¿sí?, de hablar de lo que había detrás de esta terapia. Cuando yo presenté en el año 2000 en Cuba la idea de la psicoenergética, la concordia y la discordia con el sí mismo, lo primero que se dijo: no, Raz es un paracaidista, Raz viene de cualquier lugar, no, con Raz no te metas. Y así fueron generando lo oculto. ¿Lo oculto de qué? Lo oculto de no mostrar lo que había. Lo oculto de no trabajar. Por esa misma razón, yo estuve en silencio 40 años. 40 años que la gente me fue conociendo por recomendación. 40 años trabajando en el expreso silencio de que lo que las energías superiores me permitían desarrollar en una investigación que yo no entendía cuál era el camino. Y cuando comencé a hacer mis primeros florales,
que primero fueron 15, después fueron 20, después se hicieron 60, después se hicieron 300 y picos. Ahí fui dándome cuenta de que había niveles en los campos de conciencia para trabajar y que no eran solamente el administrar un floral a la gente. Había algo más trascendente que un floral. Y esa trascendencia fue algo que me fue llevando despacito en el camino, buscando una cosa, buscando la otra, buscando cómo se enseñaba por esta terapia, cómo se enseñaba por la otra terapia. Me fue llevando lentamente al llegar a este hoy. Este hoy que es todo un paquete de información con el cual le podemos hoy transmitir a la ciencia de la terapia floral una nueva técnica que está mucho más allá de lo que dejó en su momento el doctor Bach. Porque el doctor Bach no dejó nada. Dijo, cúrese a usted mismo, haga esto, pero no dejó algo. Todo lo que se encontró fue invento de muchas personas. Los primeros que vinieron a Argentina con la terapia floral del doctor Bach, que trabajaron conmigo mucho tiempo, puede hablar el doctor Marboto, la doctora Paloma y otra gente, comenzaron haciendo floral hasta que se encontraron que no había una respuesta, porque no subía, no había un campo de acción que pudiese entender lo inentendible de lo que se estaba mostrando. Y es por eso que la ciencia en este país no reconoció nunca la terapia floral. No la reconoció porque no se hizo la escuela que había que haber hecho. La escuela que había que haber hecho era primeramente unirse y trabajar en conjunto para mostrar. Una cosa es vender un curso. Y vender un curso lo compra cualquiera. Cualquiera que compre un curso se hace un maestro. ¿Maestro de qué? ¿Maestro de qué si no son capaces de abordar un tumor? ¿Maestro de qué si no son capaces de trabajar en el equilibrio de una presión arterial? ¿Maestro de qué si no se puede trabajar en determinados campos? Podrán calmar un poco los nervios, podrán tratar de, como se dice, entender lo que es una emoción, pero una emoción la entiende cualquiera, porque entre el emocional y los campos de conciencia, lo que existe es un campo muy distorsionado. Y por eso que cuando hablamos de la referencia, de la acción de la conciencia por influencia de una emoción, en todos los casos, la inserción de ese efecto emocional en la reacción y la relación con el cuerpo manifestándose en el tiempo como patología, o mejor dicho, como consecuencia, yo le llamo consecuencia, a todos esos factores que influyen en una acción en el factor del tiempo y que de alguna manera por influencias astrológicas, llámese climáticas,
la podemos llamar más que todo energías morfogenéticas. Esas energías justamente son las que alteran las situaciones e influyen en lo que las personas manifiestan. Por eso que existen campos de intolerancia que presenta el ser humano ante la resistencia a los cambios. Porque hay infinidad de factores. Y justamente el último trabajo que yo vengo realizando, que es el último libro, Con Flores de Costa Rica, encuentro cuál es la influencia de la emoción en el ADN. Entender el misterio del ADN es todo un aprendizaje. Y más que todo no es algo simple, es complejo. Y cuando yo estuve en México, en el 2002, en el congreso que hizo el señor Eduardo Greco, para que él se acuerde con quién está hablando y quién soy, en ese momento yo tuve reuniones especiales con gente que no estaba en el Congreso y que yo había recibido material especial para lograr comprender qué es la cuántica y qué se movía ahí, y fue material único que recibí yo. Desde esa época llevo 20 años tratando de entender, y por eso estoy en primero inferior todavía. No llegué a pasar mucho más allá del jardín de infante. Tratar de entender qué es lo que hoy yo puedo entregarle a esta ciencia que se llama terapia floral, y cuidar la terapia floral como nadie la cuida. Ese es el trabajo que he desarrollado tantos años. Por eso que este sistema floral maneja 9 conceptos de conciencia, 9 conceptos de conciencia que equivalen a los 9 templos del Tíbet. Y por algo muy simple, yo fui educado en Israel por los maestros esenios. Y es el tiempo que me tocó vivir para poder desarrollar una realidad de investigación que está mucho más allá de lo que hay gente que intenta hablar. Una cosa es el negocio de los florales. Y para eso deberíamos empezar por el principio. ¿Qué es la medicina cuántica? ¿Cuál es el método que se utiliza? Y ese método lo tenía Einstein, no lo tenía Raff, no lo tenían los demás, lo tenía Einstein. Esa medicina que yo hoy aplico es la misma medicina que yo recibí cuando estudié en el Technion de Haifa en Israel. Y estudié física. Yo no estudié otra cosa más que física. Y le vengo hoy a enseñar acá a los médicos y a los terapeutas florales que no conocen nada, y discúlpenme que no es agresivo lo que digo o planteo, ¿sí?, que una terapia floral no es un juguete. Una terapia floral tiene alcances muy importantes que muchos no conocen. Y por eso apareció el negocio de la venta de florales. Te vendo esto, te vendo aquello, todo. Pero ¿y qué pasa? Justamente yo acabo de desarrollar, con autorización de mis guías y mis maestros,
espirituales, un set de Bach, un set que tiene la misma idea, la misma fuerza y el mismo mecanismo que las flores de Bach, pero trabajan como flores de Bach en un campo que no tiene nada que ver con el campo material, porque recuerden que 19 de las flores de Bach, 19 florales de Bach, son y están hechos por método de ebullición. Y ese método de ebullición no es un floral, es un fitoterapéutico, que a su vez, para sostenerse como tal, ¿sí?, tiene agregado coñac, que es lo que lo conserva. Pero si se observa en el frasquito de Bach, dice 1 en 10, 1 en 20, 1 en 40. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una dilución donde yo coloco 1 en 40 o 20 en 1. Y eso es lo que hace la equivalencia de lo que estoy administrando. Pero de nuevo vuelvo al mismo punto. No es así como funciona la terapia floral, a la cual yo denomino cuántica. Porque hay un orden y una armonía en todo, ya sea persona, animal, célula, molécula, que están insertas en un campo vibratorio implícito y que a eso le llamamos coherencia vibratoria. Y aquí lo que todavía no se entiende con la terapia es que cuando hay lo que podemos decir, el organismo pierde la capacidad de mantenerse en un estado donde sus funciones son las propias, surge la enfermedad, a lo que le podemos llamar desequilibrio, al que le podemos llamar desarmonía. ¿Por qué? Porque en la terapia floral los estados de conciencia necesitan mucho tiempo para manifestarse como patología. Y es ahí donde los órganos pierden la coherencia para expresarse y revelarse al funcionamiento del organismo. Pero eso es algo que se da en el tiempo, y ahí donde está lo que a mí me tocó aprender. A mí me hicieron un favor muchos de los que negaron mi existencia. Y el favor que me hicieron es que yo pude y tuve la habilidad, gracias a eso que se ve ahí atrás, tuve la habilidad de recibir una información y un crecimiento en el cual para mí hoy trabajar con un cáncer es una cosa normal, mientras que la ciencia tiene que envenenar al cuerpo para poderlo ayudar. Para mí es muy normal poder trabajar hoy en este campo, porque la incorporación de un sistema terapéutico seguro, cierto, claro, le permite a los consultantes, y en este caso pueden decir enfermos, soportar un desequilibrio de una consecuencia
que está cargada como una bomba de tiempo y que explota en el momento que menos se puede entender. Ahí está lo que pasa con la terapia floral. La terapia floral no es un juguete. La terapia floral tiene algo mucho más trascendente que vender un frasco floral o enseñarle a una persona un cursito. Yo llevo 5 años desarrollando un curso floral vía online. Recién lo voy a lanzar. Recién ahora lo voy a lanzar. Pero ¿qué sucede con esto? Hay una realidad en la transparencia de ciertos campos electromecánicos ultra sutiles que están conectados a los sensores y emisores de los campos que modifican las condiciones de la alta entropía del consultante o paciente. Y como vivimos en un campo donde la realidad existe, que se le llama morfogenética o inconsciente colectivo, nos encontramos con un campo lleno de desórdenes, en donde la entropía es una concepción termodinámica que mide el orden y el desorden de un sistema. A más alta entropía, mayor desorden. Y eso es lo que tiene que ver con un sistema al cual nosotros pensamos que solamente caminar por la calle, comer, dormir, trabajar y otras cantidad de cosas, vamos a resolver una historia que muchos no comprenden, porque la actitud de los campos que maneja la realidad entrópica de la vida están sometidos a una cantidad de valores que está mucho más allá de lo que pensamos. Y entonces, ese orden altera lo que podemos decir la parte del mecanismo de orientación a nivel celular, molecular y atómico, en donde el sistema no soporta determinadas influencias de determinados campos para poder recolectar y armonizar el camino que cada uno tiene que trascender. Y ese camino no es un juguete, porque es el camino que buscamos todos los seres humanos para estar en armonía con la realidad. ¿Y cuál es la realidad que le toca vivir a cada uno? No la conoce. Porque vivimos en un mundo de incertidumbre. En segundos puede cambiar el destino de un ser humano. Y para entender ese destino, tiene que haber una cantidad de valores energéticos que puedan sostener el equilibrio de los campos de conciencia. Esos campos de conciencia son campos que trascienden la materia, porque ubican al ser humano a entender determinados contextos que muchos no conocen. Y esos conceptos tienen que ver con muchas realidades que son
los organismos que tienen las memorias de quiénes somos y por dónde vamos. Ahí es donde se generan determinadas realidades. Por eso que hablar de una buena salud mental sin previamente comprender a los seres vivientes que conviven en nuestro interior, desarrollando una tarea silenciosa, misteriosa, o sea, el trabajo oculto de desarrollar las energías interiores en los procesos de la existencia físico-química. Nosotros comemos, nos alimentamos, pensamos, expresamos, decidimos determinadas cosas. Pero esa parte del organismo maneja una cantidad de secretos en la transformación de los procesos para generar el combustible que el organismo necesita y el estilo de vida que se intenta desarrollar. Una persona que va a 2000 por hora en una curva la puede pasar, pero en otra curva choca o vuelca o se accidenta. Entonces, ¿qué podemos hablar de determinados campos? Si la idea que tiene el sistema es la regeneración permanente de infinidad de factores. Y es por eso que cuando hablamos de una terapia floral que la creó Hahnemann, basada en la premisa de lo similar cura lo similar, eso era lo que había puesto el doctor Bach dentro de lo que es el sistema floral que él generó. Pero como acá estamos acostumbrados, muerto el rey, viva el rey, ¿qué importa lo que hace Raf? Raf es un poroto dentro de un campo que muchos no conocen. Pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que genera el síntoma de una enfermedad? Justamente la precariedad de ideas que no se comparten ni ayudan a crecer. Por eso que una esencia floral, en este caso de Raf, trabaja en un campo que restablece la energía neurovegetativa del sistema. ¿Y qué pasa con esa energía? Ahora, ahí tenemos la respuesta. ¿Respuesta de qué? De entender que el universo es una energía, que acumula energías y que está en relación con la capacidad de la materia orgánica y la capacidad dieléctrica que bombardea a todos estos cuerpos a mantenerse por medio de mecanismos que trascienden el cuerpo. Entonces, yo no quiero la idea que tuvo el doctor Bach de desarrollar ese sistema, pero es lo que él buscó, no es lo que los demás estamos buscando, porque no todos buscamos lo mismo, pero no todos estamos dispuestos a rendirnos para entender una realidad que muchos no entienden. La terapia floral es mucho más trascendente que un simple floral. Aquí hay mucha cosa. Y existen campos vibratorios verdaderos que sostienen al sistema inmunológico en un estado superior a lo que se piensa. Pero el equilibrio de los cuerpos necesita de un funcionamiento físico-químico.
que no es materia. Necesita algo más, entendiendo que siempre funciona como un ser vivo, que incluye incluso hasta las lágrimas. Pero un sistema floral preparado puede aportarle a la ciencia infinidad de cosas que ella no conoce. Ni a mí que me importa, yo no tengo por qué pelearme con los laboratorios, a mí no me interesa. A nadie le interesa pelearse con un laboratorio, a los vivos, a los que quieren vender. Pero si una persona trabaja correctamente, una enfermedad es algo mucho más grande y tiene una consecuencia que responde a muchos valores en los campos de conciencia. Por eso que nosotros somos memoria e información en un campo de inmensas posibilidades. En un campo de inmensas posibilidades hay mucha cosa. La cosa que hay es que las flores de Ra acumulan energía en el universo, una energía que tiene una capacidad dieléctrica más elevada, ejerciendo un factor físico-químico que restituye y restablece los mecanismos internos consciente e inconsciente del propio cuerpo físico de cualquier ser viviente que está parado en la tierra. Pero logremos entender que no es solamente eso, porque cuando entendamos el funcionamiento del cerebro, que está conectado totalmente en una escala cuántica, con un inconsciente global que involucra a todo, no hay parcialidad entre esto o esto, hay integridad. Y esa integridad es una masa inteligente, llena de conciencia inmaterial, que contiene información y memoria, y que el universo actúa sobre ella, y que el universo conecta a los seres en cuestión a funcionar de una o de otra manera. Ahí está el tema. Y por eso que la conciencia cósmica, que por medio de este libro, por medio de otros libros como este, a mí me ha tocado mostrar que hay una realidad, y cuando hablo de conciencia, también hablo de mente. Porque una cosa es que la mente funcione como timón, y otra cosa es la relación que interviene en los procesos cerebrales. Y esa información no se regala, porque es producto de un campo inmaterial que está mucho más allá. Y comprendamos con simpleza que existe una relación fuerte entre la actividad neuronal, la que produce la parte neurovegetativa, que está ligada a los átomos. Y los átomos no son materia. Los átomos unen a la materia. Los átomos responden a la conciencia del universo, y unidos con ellos, y unidos por medio de ellos, unidos por medio de esa conciencia, existe una escala atómica,
una escala atómica de procesos biológicos que está conectado a los microlóbulos de las estructuras tubulares muy pequeñas de las neuronas. Eso es energía. Nosotros vivimos entre un campo de energía. Yo no quiero con esto que muchas personas se enojen, que malentiendan a lo que me refiero, a donde se puede llegar con la terapia floral. La terapia floral del doctor Jorge Luis Raff, que soy yo, colocada en el reactor atómico de Atucha, pudo demostrar que no contrae radioactividad. Y más allá de eso, hemos logrado encontrar cuál es la energía que influencia en el cuerpo humano para encontrar los puntos de equilibrios y la respuesta de lo que esta terapia le puede dar a la humanidad. Yo no tengo problema en apoyar a quienes quieran venir a esta escuela. No me molesta. No tengo problema en sentarme ni con el doctor Bach, ni tengo problema en sentarme con Barnard, no tengo problema en sentarme con ninguno de ellos. Lo que a mí no me gusta es que yo voy a cuidar la terapia Bach. Y por eso estoy hablando como hablo. La terapia Bach tiene un campo de trabajo, pero no son esas flores que se han hecho durante tantos años las que van a responder a un sistema cuántico. Las flores de Bach que yo desarrollé responden a un sistema cuántico. Y esa cuántica está en la actividad cerebral. Y la que va a acompañar un cambio trascendental en este tipo de investigación a lo que llegamos, porque va a permitir que el cerebro reaccione por fuera y por dentro, y que la recuperación de la capacidad de un buen estilo de vida sea importante. Por eso cuando yo presenté la concordia y discordia con el sí mismo, y esto fue en el año 2009, hubo mucha cosa de negar la existencia. ¿Negar la existencia de quién? ¿De una persona como yo? No existe. Y no me voy a extender más allá de la cuenta, porque hay hipótesis de las orientaciones. Cuando los pájaros migran, la idea de la cábala mística en la existencia del ADN cósmico, de los campos magnéticos terrestres, funciona acorde a una cantidad de electrones iónicos y no iónicos. Entonces, hablamos de una actividad holográmica en los estados de conciencia, donde se puede llegar a un campo de armonía y demostrarle a partir de ahora a esta humanidad que muerto el rey no es viva el rey. Bach no era el rey, lo hicieron el rey. Bach era un hombre simple que buscaba algo
que muchos no le pudieron dar. ¿La idea de qué? La idea de buscar algo que no lo pudieron sostener. Lo hicieron negocio. Y discúlpenme muchos si se ofenden cuando yo hablo, digo que hicieron negocio. La terapia floral hasta ahora fue manejada como un negocio por muchos que generaron escuelas, generaron educación, escribieron libros, inventaron que esto sí, que esto no. No fue eso así. Cuando yo di mi conferencia en Cuba, en el Ministerio de Salud, y también las di en el Finland, ya no estamos diferenciando de la idea entre lo que era cierto y lo que era incierto. Entonces se inventó, incluso igual que acá en la Argentina, inventaron la homeopatización de los florales. Un floral no es un homeopático. No, nunca fue un homeopático un floral. Se cree que es un homeopático. Y eso lo inventaron unos cuantos vivos acá también. Y lo llevaron a México, y lo llevaron a distintos lugares, y lo llevaron a España. ¿Pero qué? ¿Pero qué es? Yo hoy, y discúlpenme mucho, sé que existe una geometría, un idioma geométrico en cómo manejar determinadas realidades, porque una cosa es lo que entra en la conciencia, otra cosa lo que la conciencia procesa, y otra realidad es a la cual queremos llegar como un fin terapéutico. La terapia es un sacerdocio, aquí y en cualquier lugar. Para nosotros la terapia es un sacerdocio. Y por eso creamos un puente entre el plano físico y el plano espiritual, para salir del estado de la falta de entrega y aislamiento. Lograr rescatar la inmunidad en un cuerpo no es juguete, es un sacerdocio. Es un sacerdocio que el terapeuta debe aplicar y que las escuelas deben proponer cuando son escuelas, no cuando son negocios. Porque cuando hablamos de un floral, sí, el floral funciona ok. Perdónenme, Jorge Luis Raff creó las escuelas terapéuticas de todo Brasil. Todas las escuelas terapéuticas se formaron, las formé yo. Trabajando en San Pablo, desde San Pablo, después empezó la diferencia entre los colegios, los que inventaban la terapia de Río Janeiro, los que inventaban la terapia aquí, la terapia allá, y empezaron a aparecer unos cuantos vivos que se decían salvadores. Mi camino fue este hasta el día de hoy. Y cuando observo que el cuerpo humano está unido a estructuras mayores, a considerar, este se ubica en un campo estructurado holográmico, totalidad. La mayoría de los seres intentan creer que están en la cuarta dimensión o en el espacio-tiempo. Sin embargo, no pueden aumentar ningún cerebro tridimensional. Y por eso que adolecen, por eso se enferman. Porque no pueden estar en el mundo de las tres dimensiones.
Y por eso no se puede llegar a equilibrar determinados campos de influencias sobre la funcionalidad del DNA o el ADN, porque no logran expandir el campo de conciencia que está ligado al campo aurático. Entonces, ese campo no puede sostener ninguna memoria, no existe. No existe un proceso y ese proceso funciona con las decadencias de la célula. Y con eso no se sostienen las energías, porque existen muchas energías, en especial las del soma, las que son parasomáticas y las que son ioicas. De esa manera, un sistema se va a ir deteriorando y cada vez se va deteriorando más porque no enlaza con la realidad de la existencia. Entonces yo no puedo estar parado en este campo si no fluyo como un bandoneón. Por eso mucha gente fallece joven. No fallece solamente porque tuvo un accidente o porque le pasó algo raro o porque se murió de la noche a la mañana. No se puede sostener en el tiempo una armonía en un sistema que está deteriorado en el espacio-tiempo. Y el floral justamente responde a algo mayor. El floral, que está ligado a la antropología del cerebro y su conciencia, con una infinidad de cosas, arquetipos, simbolismos, secretos ocultos, entender quién es la esencia, quién se encuentra en ese campo de la esencia. Incluso más, porque no solamente pesa en la conciencia de una persona eso, pesa lo cultural, pesa lo estructural, pesa el valor de la familia. La familia que cuando ve una persona en un estado de decadencia, lo que quiere es que se vaya, prefiere que se vaya. A veces hay otros que no quieren que se vaya. Pero a veces el camino evolutivo de las memorias que se vienen trayendo de vida en vida influyen porque están latentes y el cuerpo en cuestión sigue su camino evolutivo aún fuera del cuerpo mismo. Entonces, cuando nos encontramos con referencias en una humanidad para lograr entender los estilos de vida, eso nos libra de muchas cosas. ¿Por qué nos libra de muchas cosas? Porque son incapaces de ver la interdependencia de todos los fenómenos que abarcan la existencia en el cuerpo, lo que son los campos conscientes, los inconscientes, morfogenéticos, todo lo que le queremos llamar está ahí. Y yo les propongo a todos los que quieran unirse a esta escuela para poder encontrar una terapia clara, segura, y no por eso pueden dejar de hacer lo que hacen. Yo invito a todo el mundo, a los que son Bach, a los que no son Bach, a los que estudiaron con uno, a la escuela de uno, a la escuela del otro. No hay ningún problema. Acá estamos con el corazón abierto, listos para que entiendan que este señor que les habla, Jorge Luis Raff, ha desarrollado un campo de información para transmitir y dejar para el futuro
una escuela que tenga la capacidad de apoyar a todos los que nos vienen a buscar en esta terapia. Nadie puede negar que estamos en el camino cierto. Y nadie puede dejar de entender que la verdad es la que existe. Les agradezco por haberme escuchado y les agradezco también la particularidad de que me miren de frente. No existen rencores. No existen rencores, ni tampoco existen otras cosas. Gracias nuevamente y estoy a la espera de la información. Gracias.